Bienvenidos a una clase más que vamos a hablar hoy sobre la introducción a la anatomía. Primero tenemos que saber qué es la anatomía. La anatomía es la ciencia rama de la biología, la cual se encarga del estudio de las diversas formas y estructuras de nuestro cuerpo, pero en condiciones normales. Existe otra materia que se encarga del estudio de las condiciones anormales, es decir, de las condiciones patológicas que ocurren en nuestro cuerpo, que se la conoce como anatomía patológica. Esta palabra anatomía proviene del griego anatomei, el cual si lo dividimos tenemos que ana significa a través, mientras que tomei significa corte. En otras palabras, tenemos que la anatomía es el arte de la disección para así poder estudiar las diversas estructuras de nuestro cuerpo con sus respectivas relaciones. Esta, como toda ciencia, tiene una historia y una clasificación. Pasaremos a hablar a la historia. La historia empieza cuando las primeras descripciones anatómicas fueron encontradas escritas en papiros en los años 1600 a.C. en Egipto. Siglos después, en Grecia, esta anatomía humana fue enseñada por Hipócrates, que actualmente se lo considera el padre de la medicina. Desde ahí, esta anatomía fue enseñanza básica para la formación médica. Tenemos que saber que en estos tiempos en Grecia se prohibía hacer las disecciones en humanos, por ende se le hacían en animales, ya que tienen muchas similitudes a nosotros. Siglos más tarde aparece Herófilo y Erasistratos, los cuales hicieron las primeras disecciones en humanos. Mucho más tarde aparece Claudio Galeno. Claudio Galeno juntó toda la información que había en este tiempo y la juntó para así sacar un solo documento que sirviera para la enseñanza médica hasta el Renacimiento, como podemos ver. Exactamente a mitad del siglo XVI aparece Andrés de Besal. Él, siendo un profesor de medicina, hizo también disecciones humanas para así poder comprobar y corregir ciertos errores que había cometido Claudio Galeno, sacando una obra muy importante que se la conoce como Humanis Corpori Fabrica, exactamente en el año 1543. Este libro sirvió como base para los siguientes tratados de anatomía que en la actualidad nosotros estudiamos. Bueno, ahora pasemos a hablar a su clasificación. La vamos a dividir primero por anatomía macroscópica. La anatomía macroscópica es aquella que nosotros podemos estudiar diversas estructuras a simple vista, sin necesidad de un microscopio, es decir, sin necesidad de un aumento óptico. En cambio, la anatomía microscópica, o también conocida como histología, es aquella que nos permite estudiar los diversos tejidos que existen en nuestro cuerpo, pero con ayuda de un microscopio. En otras palabras, es decir, con aumento óptico. También tenemos la anatomía del desarrollo, también conocida como embriología. Esta anatomía del desarrollo estudia los diversos cambios que se van dando en nuestro cuerpo desde la fecundación hasta el alumbramiento y el desarrollo prenatal. Aparte, también tenemos a la anatomía radiológica, que es la que nosotros vamos a estudiar en imagenología. Esta anatomía nos permite ver mucho más allá que lo que nosotros vemos, es decir, lo interior de nuestro cuerpo. Esta es estudiada por el radiólogo. Ahora tenemos la anatomía aplicada. Es aquella anatomía que nosotros le brindamos al paciente, es decir, todos los conocimientos que tenemos lo ponemos en práctica con el paciente. Esta anatomía también es conocida como anatomía clínica. Por otro lado, tenemos a la anatomía patológica, que es aquella anatomía que nos ayuda a estudiar las diversas estructuras de nuestro cuerpo cuando se presenta una enfermedad, es decir, una patología. Tenemos a la anatomía descriptiva, que esta anatomía descriptiva va de la mano también de la anatomía sistémica, como también de la anatomía topográfica. Hablemos primero de la anatomía descriptiva. Es aquella que nos permite estudiar las diversas estructuras de nuestro cuerpo, pero por separado, es decir, por una sola. En cambio, la anatomía sistémica la estudia en conjunto, es decir,
por sistema. En esta imagen podemos visualizar al sistema óseo, al sistema muscular, al sistema circulatorio y existen millones más de sistemas. En cambio, la anatomía topográfica, o también conocida como anatomía regional, nos permite estudiar diferentes estructuras de nuestro cuerpo, pero en conjunto, es decir, por regiones. Bueno, ahora tenemos a la anatomía veterinaria, que es aquella anatomía que estudia el médico veterinario en nuestros animales. Y por último, ahora sí, tenemos a la anatomía comparada, que es aquella que va de la mano tanto de la anatomía descriptiva como de la anatomía veterinaria, ya que aquí se comparan muchas veces órganos de animales con los órganos del humano. Por ejemplo, muchas universidades actualmente utilizan el corazón del cerdo como práctica porque se parece al corazón humano. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre la terminología. Tenemos primero la posición anatómica estándar o también conocida como posición de referencia. Esta posición tenemos que estar en una posición ortostática. ¿Qué quiere decir ortostática? Quiere decir que nosotros vamos a estar de pie y totalmente erguido, con una mirada hacia adelante, con unos miembros superiores separados de la línea media, es decir, en abducción, y con nuestras palmas de las manos en una posición supino, lo que quiere decir que miran hacia adelante, mientras que nuestros muslos van a estar juntos, pero nuestros pies van a mirar hacia adelante y ligeramente hacia afuera, como se lo puede visualizar en esta imagen. Pero aparte de esta posición anatómica estándar, existen muchas más posiciones que yo las he dividido de posiciones básicas y en posiciones quirúrgicas o ya sea para aliviar ciertas enfermedades. Comenzando con las posiciones básicas tenemos a la posición de cúbito. Existen tres posiciones de cúbito, pero antes de eso tenemos que saber que decúbito significa acostado. Entonces, como está viendo en la imagen, tenemos a decúbito ventral o también conocido como decúbito prono. En un lenguaje coloquial tendría que ser posición boca abajo. Eso se refiere que nuestro vientre va a estar asentado sobre una superficie. Y esta posición sirve ya sea para aplicar una inyección intramuscular en la nalga o para examinar la columna vertebral. Por otro lado tenemos a la posición de cúbito lateral. Esa existe de cúbito lateral izquierdo y de cúbito lateral derecho. Además, también se la conoce como posición inglesa. Esta sirve para examinar la punta del corazón. Y la última posición básica podemos tener a la posición de cúbito dorsal o también conocida como de cúbito supino, que se la conoce en un lenguaje coloquial como boca arriba. Esta hace referencia a que nuestra espalda va a estar acostada sobre una superficie. Ahora pasemos a hablar sobre las posiciones quirúrgicas. Tenemos por primer punto a la posición meomentana o también conocida como genitus pectoral. ¿Qué se refiere a esa posición? Es decir, que vamos a estar arrodillados y nuestro pecho va a tener una inclinación hacia adelante, como podemos observar. Esta posición sirve mucho para examinar el ano y la vejiga y en los hombres examinar la próstata. Además tenemos esa posición que se llama la ortoneica. Esa posición ayuda a los pacientes cuando tienen una dificultad respiratoria, es decir, disnea. Ahora pasemos a hablar a más posiciones quirúrgicas. Tenemos a la posición ginecológica o también conocida como lictectomía. Esta posición, como su palabra lo dice, sirve para examinar o realizar exámenes ginecológicos, por ejemplo, el Papa Nicolau. Y en el caso de los hombres, también se la utiliza para realizar una cistoscopía, el cual significa introducir un aparato por el meato urinario para así poder llegar a la vejiga. Otras posiciones tenemos a la flower, la cual el paciente, como podemos ver, va a estar acostado de cúbito dorsal, pero donde se encuentra acostado
por ejemplo en este caso la camilla, va a tener una inclinación, formando así un ángulo entre 45 y 60 grados, mientras que la semi-flower, que está apareciendo aquí, es la misma posición, solo que la camilla va a tener una inclinación entre 30 y 45. Mucho ojo en esas dos posiciones. Y por penúltimo vamos a tener a las posiciones Trendelenburg. Esta posición hace referencia a que también el paciente va a estar acostado de cúbito dorsal, pero su camilla va a tener una inclinación hacia arriba, quedando así la cabeza hacia abajo con los pies hacia arriba. Esta posición sirve mucho para la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia respiratoria, ya que favorece al retorno venoso. Y al contrario de esa posición existe la anti-Trendelenburg. Esta posición es lo contrario, es decir, que la camilla va a tener una inclinación hacia abajo, quedando así la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo. Esta posición se le realiza en cirugías de tiroides. Ahora pasaremos a hablar sobre los planos de sección que va a hablar mi compañero. Bueno chicos, continuando con la introducción de la anatomía, les voy a hablar referente a otro tema súper importante al momento de estudiar la introducción de la anatomía, ¿ya? El cual va a ser los planos de sección. Tenemos que en nuestro cuerpo vamos a encontrar diferentes planos imaginarios, ¿ya? Como viene a ser el plano coronal o frontal, el plano mediano o plano medial, el plano transversal o plano horizontal, ¿ya? Y también poseemos un plano sagital y un plano oblicuo, ¿ya? Comencemos a hablar el plano coronal o frontal. Nosotros nos vamos a imaginar una recta vertical, la cual cumple una función, ¿ya? Que nos va a dar dos partes iguales, una parte anterior y una parte posterior. Acá se logra visualizar la parte posterior y la parte anterior. En sí, la función del plano coronal o plano frontal va a ser darnos dos partes iguales, una parte anterior y una parte posterior, ¿ya? En cambio, el plano mediano o plano medial, de igual manera que el plano coronal, lanzamos una recta vertical y esa recta vertical va a pasar por la línea media de nuestro cuerpo, la cual cumple la función de darnos dos partes laterales iguales, una parte lateral izquierda y una parte lateral derecha, ¿ya? El plano transversal o plano horizontal. De igual manera, nosotros lanzamos una recta transversal, la cual cumple la función de darnos dos partes iguales, una parte superior y una parte inferior, ¿ya? En la imagen de acá podemos visualizar el plano sagital, ¿ya? Eh, Cuando nosotros nos referimos al plano sagital, tenemos que tener en cuenta siempre al plano mediano, ya decir que el plano sagital es paralelo al plano mediano y cumple la función de darnos solamente un segmento, ya sea un segmento de la parte superior, de la extremidad superior de nuestro cuerpo, o un segmento de la parte inferior. En este caso nos está dando los dos segmentos, ¿ya? Y aquí hay que hacer énfasis en estos dos términos. ¿Por qué? Porque varios estudiantes se suelen confundir al momento de una lección o un examen, ¿ya? ¿Por qué? Porque la nomenclatura antigua al plano mediano se lo conocía como plano sagital. En cambio, al plano sagital se lo conocía como plano parasagital. En sí, el término parasagital en la nomenclatura actual no está bien dicho, ¿ya? Y por eso es que los anatomistas solamente mencionan en la actualidad estos planos: el plano coronal o frontal, el plano mediano o medial, plano transversal horizontal y plano sagital, ¿ya? Ahora tenemos el plano oblicuo. El plano oblicuo, de igual manera, nosotros lanzamos una recta oblicua, el cual nos va a cumplir la siguiente imagen que tenemos aquí, ¿ya? Y esta imagen en sí más estudia el médico radiólogo, el imagenólogo, ¿ya? Pasemos ahora a escribir la siguiente diapositiva. Tenemos a los términos de dirección y de posición. Los primeros términos que vamos a encontrar va a ser el término superior y el término inferior. Cabe recalcar que el término craneal, cefálico, caudal y podálico van a ser sinónimos tanto del término superior y del término inferior, ¿ya? Nosotros, para mencionar al término superior e inferior, nos vamos a referir a cualquier estructura anatómica,
En este caso, les traigo un ejemplo. En los huesos largos, ya tenemos que, al momento de escribir estos dos términos, decimos que los huesos largos se encuentran en sentido céfalo-caudal, es decir, de arriba hacia abajo, ¿ya? Es decir, que va a contener, en la parte de arriba, contiene una epífisis proximal, obviamente más a la parte inferior, una diáfisis, y al finalmente va a poseer lo que es una epífisis distal, ¿ya? Es decir, que el término superior, ¿ya? Va a decir toda la parte de arriba, en cambio, el término inferior hace énfasis a toda la parte de abajo. Ahora pasamos a describir otros dos términos, que vienen a ser el término anterior y el término posterior. Vemos que el término anterior también se lo puede sustituir tanto por el término ventral o rostral, mientras que el término posterior puede ser sustituido por el término dorsal, ¿ya? Ventral porque se encuentra en el vientre, rostral porque se encuentra en nuestro rostro, y dorsal porque se encuentra en el dorso, es decir, en toda nuestra espalda, ¿ya? Al momento de nosotros hablar tanto del término anterior, es decir, que se encuentra hacia la parte de afuera, el término posterior hacia la parte de adentro, ¿ya? Vamos a tener el siguiente ejemplo. Tenemos que más o menos a esta altura se va a encontrar ubicado el esternón, ¿verdad? Tenemos que el esternón se encuentra más ventral hacia la escápula. En cambio, decimos que la escápula está más dorsal hacia el esternón, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Tenemos ahora a los términos lateral y medial. Nosotros para hablar de estos dos términos nos ponemos en posición con el plano medial, ¿ya? Como ya sabemos, el plano medial cumplía la función de darnos, o sea, cumplía la función de que por esta parte de aquí va a pasar una línea vertical, ¿ya? Y nos va a dar dos partes laterales iguales, una parte izquierda y una parte derecha, ¿ya? Tenemos que nosotros para referirnos a estos términos, les traigo un ejemplo. Ya un claro ejemplo, decimos que el corazón se encuentra en el medio, ¿verdad? Mientras que ambos pulmones se encuentran laterales. Es decir, que el corazón está en medio de los dos pulmones, ¿ya? Ahora tenemos al término interno y externo. Estos dos términos hacen más referencia a lo que son las cavidades que podemos encontrar en nuestro cuerpo. En este caso, tenemos a la cavidad craneal. Como todos ya sabemos, el contenido de la cavidad craneal va a ser el cerebro, ¿ya? Y todas sus envolturas, ¿ya? Al momento de referirnos al término interno y externo, decimos lo siguiente. Tenemos este ejemplo. Más o menos a este nivel se encuentran los plexos coroides. ¿Ya? Decimos que los plexos coroides son más internos hacia el lóbulo frontal del cerebro, ¿ya? Mientras que el lóbulo frontal del cerebro se encuentra más externo, o sea, más hacia afuera que los plexos coroides. Ya cabe recalcar que tanto el lóbulo frontal como los plexos coroides se van a encontrar en la cavidad craneal, ¿ya? Tenemos a los siguientes términos, proximal y distal. Nosotros para referirnos al término proximal, es decir, que se va a aproximar, ¿ya? En cambio, distal, que se va a alejar. Ustedes van a decir a qué se aproxima, ¿ya? Decimos que se va a aproximar a la raíz de donde nace, por ejemplo, este hueso. Ya tenemos el hueso húmero, ya tenemos que el hueso húmero va a nacer de la raíz, ¿ya? ¿Cuál viene a ser la raíz? Viene a ser la articulación glenohumeral. ¿Ya? Y nosotros para referirnos a estos términos decimos lo siguiente, que el hueso húmero se encuentra más proximal tanto al radio como al cúbito, ¿ya? En cambio, para referirnos al término distal decimos lo siguiente, que tanto el radio como el cúbito o ulnar se encuentra más distal al hueso húmero, es decir, que se encuentra más alejado de la raíz, ¿ya? Tenemos ahora a los términos central y periférico. Estos dos términos más van a hacer énfasis a lo que viene a ser el sistema nervioso. Como todos ya sabemos, el sistema nervioso se divide en dos, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Ya nosotros tenemos que en el sistema nervioso central va a estar conformado por lo que viene a ser el cerebro y toda la médula espinal. En cambio, el sistema nervioso periférico va a estar constituido por todos los nervios periféricos. Pasemos al siguiente término, que viene a ser al término superficial y profundo. Estos dos términos van a hacer énfasis a lo que son las capas de nuestro cuerpo. En este ejemplo les traigo la capa de la piel. Como nosotros sabemos, las capas de la piel van a ser tres, una epidermis, una dermis y una hipodermis o tejido solar subcutáneo. ¿Ya? Tenemos que la
epidermis se encuentra más superficial tanto a la dermis como a la hipodermis, ¿ya? En cambio, decimos que la dermis se encuentra más profundo que la epidermis, ¿ya? Y así, de igual manera, podemos decir lo siguiente, tanto que el tejido celular subcutáneo está más profundo a la dermis como a la epidermis. Tenemos ahora los siguientes términos, el término apical y el término basal. Nosotros para referirnos a estos dos términos decimos lo siguiente, que para hablar de esto siempre vamos a tener en cuenta que vamos a describir un triángulo, ¿ya? Toda estructura anatómica que tenga forma de un triángulo, nosotros vamos a escribir como apical y basal. ¿Por qué? Porque en un triángulo, como nosotros sabemos, contiene un vértice, ¿ya? Ese vértice también se lo pueden nombrar como un vértex. Y en cambio, basal, obviamente, porque hace referencia a una base, y un triángulo tiene una base. En este ejemplo les traigo a los dos pulmones. Para su estudio, ambos pulmones presentan un vértice y una base. En cambio, les traigo otro ejemplo súper más detallado, que viene a ser el hueso temporal. Como todos sabemos, para su estudio, el hueso temporal presenta una porción petrosa. En su porción petrosa, para estudiarla, nosotros tomamos como referencia un triángulo, ¿ya? Que el vértice, tanto que tiene un vértice y posee una base, ¿ya? Pasamos a escribir los siguientes términos, que vienen a ser los siguientes, radial y ulnar. Estos términos, radial y ulnar, simplemente van a ser reemplazados, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar estos términos para hablar tanto del hueso radio y del hueso ulnar o cúbito, ¿ya? Tenemos ahora al término palmar y al término plantar. Nosotros para referirnos a estos dos términos van a ser a las ambas extremidades, tanto las extremidades superiores como extremidades inferiores. ¿Ya? Nosotros para referirnos al término palmar es toda esta región de aquí, como la estoy subrayando, y esta región de acá viene a ser la región palmar pero dorsal. ¿Ya? En cambio, nosotros tenemos en las extremidades inferiores una parte plantar, es decir, toda esta región de aquí. De igual manera vamos a tener una parte dorsal. Tenemos ahora a dos términos súper importantes. Esto más vamos a estudiar al momento de la neuroanatomía o también neurología. En estas dos materias se utilizan bastante estos dos términos. ¿Ya? Tenemos el término ipsilateral y al término contralateral. Ipsilateral es decir, que va a estar en una misma región y contralateral que va a estar todo lo contrario. Es decir, que puede estar en una sola región o en las diferentes regiones o en ambas regiones. ¿Ya? Cabe recalcar que nosotros para estudiar estos dos términos tenemos que saber el plano medial. Ya como nosotros sabemos, el plano medial pasa por la parte media de nuestro cuerpo y tenía la función de darnos dos partes laterales, ¿verdad? Una parte izquierda y una parte derecha. Al momento de nosotros decir ipsilateral, decimos lo siguiente. Vamos a poner este ejemplo. El ojo izquierdo se encuentra en dirección ipsilateral a la mano izquierda, es decir, que se encuentra en su propia región. En cambio, para decir contralateral, decimos lo siguiente. El ojo izquierdo se encuentra en dirección contralateral a la mano derecha. Es decir, que está en la otra región. ¿Ya? Y bueno, esos son todos los términos de dirección y de posición. Vamos ahora a pasar a hablar de los términos de movimiento. Nosotros para hablar de los términos de movimiento, primero vamos a hablar del término flexión y extensión. Primero tenemos que saber los conceptos básicos de estos dos términos, ya que no son obviamente iguales. Tenemos que el término flexión va a ser una disminución, ¿ya? Va a ser una disminución del ángulo que va a separar dos huesos articulados, ¿ya? Nosotros podemos tener una flexión en los hombros, ¿ya? En los dedos, en los pies, en las extremidades inferiores, ¿ya? Y en cambio vamos a tener una extensión de igual manera. Tenemos que el concepto de extensión va a ser el siguiente, que va a ser el aumento, es decir, todo lo contrario, va a ser el aumento del ángulo, es decir, que se van a alejar, ¿ya? Se alejan. De igual manera podemos tener una extensión de los miembros superiores, de los miembros inferiores, incluso de las caderas. Vamos a pasar al término abducción y aducción. Nosotros para referirnos al término abducción decimos lo siguiente, ¿ya? Nos ponemos en este lado, ¿ya? En esta imagen de aquí. Nos ubicamos en esta imagen. Nosotros para referirnos al término abducción
es aquel movimiento que es separado de un miembro hacia la línea media, es decir, que va a estar separado de la línea media, ¿ya? En cambio, para nosotros referirnos al término aducción, decimos lo siguiente, que va a ser todo lo contrario. En cambio, como teníamos que el término abducción era que nos separaba de la línea media, en cambio, el término aducción lo regresa a la línea media, ¿ya? Podemos tener abducción o aducción de las piernas, de los brazos, ¿ya? Pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos al término rotación interna y rotación externa. Obviamente, el término de rotación interna se refiere a la rotación hacia el eje del cuerpo, ¿ya? Es decir, hacia su propio eje, es decir, hacia la parte de adentro, ¿ya? En cambio, el término de rotación externa se va a referir a todo lo que se aleja del centro, es decir, todo lo contrario, ¿ya? Como podemos visualizar en estas tres imágenes. Tenemos al término circunducción. El término circunducción, en cambio, va a ser la combinación de todos los términos ya mencionados, ya sea el término flexión, el término extensión, el término abducción, el término aducción, tanto rotación interna como rotación externa. Ya va a ser la combinación de todos los términos ya mencionados. Tenemos a los términos pronación y supinación. Ya nosotros al momento de referirnos al término supinación, ya es decir, que la palma de nuestras manos va a estar hacia arriba. En cambio, para referirnos al término pronación va a ser todo lo contrario, que la palma de las manos va a ser hacia la parte de abajo. Ya cabe recalcar que esto solo pasa en los miembros superiores. Ahora vamos a pasar a hablar de otro tema, que vienen a ser las cavidades corporales. Ya, nosotros en nuestro cuerpo vamos a encontrar diversas cavidades corporales, las cuales se las voy a escribir en este momento. Tenemos a la cavidad craneal, que su contenido de la cavidad craneal obviamente está formado por los huesos del neurocráneo y que su contenido va a ser el cerebro, ¿ya? En cambio tenemos a la cavidad medular, ¿ya? O vertebral o canal vertebral, que en cambio esto solo se logra visualizar cuando todas las vértebras se encuentran articuladas, ¿ya? Se van a encontrar articuladas y forma un canal. Por ese canal va a pasar lo que es la médula espinal. En cambio, cuando las vértebras están desarticuladas, solo se logra visualizar un agujero, el cual va a ser el agujero vertebral, ¿ya? Ahora vamos a pasar a describir a lo que viene a ser la cavidad torácica, ¿ya? Nosotros para referirnos a la cavidad torácica tenemos que saber sus límites. Tenemos que hacia adelante se encuentra el esternón, hacia los lados se va a encontrar las costillas, es decir, la parrilla costal, y tenemos que hacia la parte de atrás, hacia la parte posterior o dorsal, se van a encontrar las 12 vértebras torácicas, ¿ya? Tenemos que la cavidad torácica va a estar constituida por tres subcavidades, es decir, que se encuentran adentro de la cavidad torácica, las cuales, las dos primeras, van a ser las cavidades pleuropulmonares, ¿ya? Pleuropulmonares, obviamente porque están conformadas tanto por el pulmón izquierdo y derecho, con sus respectivas pleuras. Cabe recalcar que la pleura va a ser lo que cubre al pulmón, ¿ya? Y a la siguiente subcavidad va a ser el mediastino, que se encuentra en el medio de estas dos ya mencionadas. Ya, en esta diapositiva se va a hablar referente a la cavidad abdominal, ¿ya? Nosotros para pasar a hablar a la cavidad abdominal la hemos dividido en una cavidad abdominal del ámbito topográfico, que va a ser esta de aquí, y desde el ámbito quirúrgico. Obviamente, en el ámbito quirúrgico ya la empleamos en un hospital al momento de una cirugía, ¿ya? En cambio, el ámbito topográfico es la que nosotros estudiamos, ¿ya? Y esta de aquí siempre va de la mano con la anatomía descriptiva, ¿ya? Tenemos que la parte topográfica, ¿ya? Del ámbito topográfico vamos a dividir en 9 cuadrantes, ¿ya? Un hipocondrio derecho, un epigastrio, un hipocondrio izquierdo, ¿ya? Tenemos a una región lumbar derecha, un mesogastrio y una región lumbar izquierda, ¿ya? Y de igual manera vamos a encontrar una fosa ilíaca derecha, un hipogastrio y una fosa ilíaca izquierda. Cabe recalcar que a la región lumbar derecha se la puede denominar flanco derecho. En cambio, la región lumbar izquierda se la denomina también flanco izquierdo, ¿ya? En cambio, a la que viene a ser del ámbito quirúrgico solamente vamos a dividir en 4 cuadrantes. Un cuadrante superior
derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. ¿Ya? Cabe recalcar que en lo que viene a ser del ámbito topográfico, se va a encontrar un sinnúmero de órganos en cada uno de esos cuadrantes, que es sumamente importante. Espero les haya gustado este video y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como